Fede, ¿seguís con ganas de participar en política? Sí, por supuesto. Soy candidato a presidente. Por eso digo, seguís manteniendo tu candidatura. Sigo siendo candidato a ¿Y qué presidente. pensás que quiere escuchar la gente hoy? ¿O pensás que la gente tiene que ser escuchada? Digo, ante esto que decía Lourdes también, ¿no? Ojo que si el fracaso de Macri, le sumamos el fracaso de Alberto y le sumamos el fracaso casi inevitable de la gestión Javier Milei, por lo menos en lo que tiene que ver con términos generales del bolsillo de la gente y en el combate contra la corrupción y la casta, si vos querés, ojo con la antipolítica, ¿no? ¿Es un riesgo hoy? Pero sí, pero mira, yo te diría, descreo bastante de esas categorías, la política, la antipolítica, porque al final los que diríamos que son antipolíticos, al final después son típicos Hacen políticos. política. Sí. Bueno, es cuestión de tiempo, dejalo que ya van a ser políticos. Bueno, mira, respecto de lo que quiere escuchar la gente, y si hay que escucharla, mira, siempre hay que escuchar a la gente. Eso es una axioma básica de cualquiera que quiera hacer política. Ahora, te digo sinceramente, lo que creo es, ahí lo voy a citar al consultor Jorge Asís, a quien respeto y admiro mucho. Él, ¿te acordás que dijo hace unos años, en Argentina todo termina mal? Sí. Bueno, lamentablemente tiene razón, ha tenido razón, porque hemos probado muchas variantes y ninguna funcionó. Yo me acuerdo, te estoy hablando de hace 40 años que había pintadas en las calles, o 50, que decía, con botas, boinas y bombos siempre hubo quilombo. Y ahí eran los militares, los radicales, dejando de lado el tema de la dictadura, que es otro tema aparte, ¿no? Y los peronistas. Bueno, y acá para mí estamos, lo que termina mal es esa concepción del Estado que piensa que se puede crear desde la nada, dilapidar, y el populismo, yo te diría, desmesurado. Eso, bueno, llegó a un límite y por eso ganó Milei. Ahora, sí, ganó Milei y la gente tuvo la ilusión de que podía haber algo distinto. No, no fue algo distinto. Fue, yo te diría, peor. Y además te diría que fue peor que Macri, que también fue otra excepción que hay que poner sobre la balanza. Entonces, a mí me parece que lo que te diría que espera la ciudadanía es algo distinto, y algo que tenga, que se pueda sostener, que tenga una explicación. Hay veces que hay que explicar, como decía el expresidente de Brasil, Enrique Cardoso, gobernar es explicar. Sí. Acá hay que explicar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, por qué se va a hacer, cuándo se va a hacer. Y por otro lado, yo creo que acá hay algo muy clave. Hay cosas que se caen como de maduro. Es muy importante que quien va a ser presidente sea alguien que vos lo ves y diga, me parece que es una buena persona, me parece que es un tipo honesto, me parece que es un tipo serio, me parece que es un tipo inteligente y me parece que es un tipo que tiene coraje para hacer lo que haya que hacer. Bueno, yo por supuesto no te voy a decir que tengo esa virtud porque no puedo hacer autobombo, pero lo que sí, a mí me parece que es la hora de alguien distinto. Me parece que el elenco estable de los que se hablan y que puede ser este, puede ser el otro, yo creo que todos esos forman parte de una generación que ya fracasó, que no estoy hablando del tema de edad, estoy hablando de que fracasó porque ya fueron políticos y no resolvieron lo que tenían que resolver. Y entonces, ¿qué se propone, Federico? La gente está tratando de ver, bueno, el año que viene, a la vuelta de la esquina, elecciones. ¿Qué se propone? ¿Cuáles serían ejes claves para atentar a un electorado? Yo te puedo decir lo que yo propongo. Sí, claro. Yo lo que propongo, sí. y mi espacio se llama Desarrollismo Inteligente del siglo XXI. ¿Desarrollismo? Desarrollismo Inteligente del siglo XXI. Okay. Este es el ideario de Frondizi y Frigerio, que en su momento hicieron algunas cosas importantes, bueno, en otras épocas, eran tiempos difíciles, pero tenían una visión muy clara. Siempre se dice que Frondizi tenía una visión de país y que era un estadista. La visión clara era que el problema de Argentina siempre fue el subdesarrollo. Entonces el país tenía que desarrollarse. No es solamente crecer, es desarrollarse. ¿Por qué inteligente el siglo XXI? Bueno, porque en ese momento el desarrollo pasaba por la industria pesada y por la infraestructura, que todavía es una asignatura pendiente. Sí.
pero además le tenemos que poner los ingredientes del siglo XXI. Los ingredientes del siglo XXI es la ciencia, la tecnología, la educación vinculada con el aparato productivo. En los años 80 hubo algo que se llamó el Triángulo de Sábato, que nadie le dio bolilla, que era el sobrino de Ernesto Sábato, que lo que planteaba es que el Estado, el sistema científico-tecnológico, el sistema productivo tenían que estar vinculados. Yo le agrego lo hago un cuadrilátero. La educación. Tenemos que cambiar, hacer una revolución educativa, tenemos que formar para el trabajo y estimular las vocaciones empresarias. Tenemos un fenómeno mundial que es terrible, que es el capitalismo concentrado en pocas manos. La única manera de resolver eso es que tiene que seguir habiendo capitalistas, pero tiene que haber más capitalistas. Tenemos que tener más empresarios. ¿De dónde los vamos a sacar? Necesitamos 1 millón de empresarios. Bueno, hay que formarlos del sistema educativo. Y el bolsillo, pienso en el laburante, digo, mañana tengo que ir al súper. ¿Qué se propone en cuanto a salario, bueno, en cuanto a tarifa? En las cosas concretas, mira, como para bajarlo un poco está bien lo que decís. Me acompaña un economista que se llama Gustavo Reija, que habría que escucharlo. No es muy conocido. Él es un militante de desarrollismo y aparte sabe de lo que habla, es una voz distinta. Entonces coincidimos en algo, además escribimos un libro, El desarrollismo inteligente del siglo XXI, que lo publicamos hace un mes. Bueno, una cosa es el proyecto a mediano y a largo plazo, que es el que yo estoy hablando. Después está el proyecto de la coyuntura. ¿Qué hacemos cuando empezamos? Mirá, yo creo que primero, cuando viste que se habla de shock y de gradualismo, hay que hacer una política de asunción de shock, pero no un shock de ajuste. No, hay que hacer un shock de reasignación de partidas, porque hay gente que no puede seguir esperando. Si quien quiera ser presidente y no le duele la Argentina, no puede ser presidente. A mí me duele la Argentina. El otro día una colega de ustedes, Nancy Pasos, en el programa del viernes, planteó una estadística que sinceramente a mí me dejó impresionado y motivó que escriba un artículo. ¿Sabes lo que aumentó? El índice de mortalidad. Subió, hay un 10% más en el 2024, un 10% más de muerte. Este es un gobierno que ha hecho abandono, ¿viste cuando dice abandono de persona? Ha hecho un abandono de la sociedad. Y entonces la gente se muere más o los jóvenes se suicidan más. Esa es otra tasa alarmante. Entonces, para esa gente no puede esperar. Necesitamos hacer un plan de shock. Y claro, yo digo esto y me dirán, pero eso es darle a la maquinita y ponerle plata en el bolsillo a la gente, el plan platita. No, no es eso. Es tratar de resolver esa coyuntura, pero con inteligencia. Y hay muchos lugares de donde sacar. Y claro, el corazón, el espíritu libertario me diría, ¿vas a poner más impuestos? No, vamos a hacer que se paguen muchos de los que no pagan, que son los capitales concentrados. Las exenciones impositivas que hoy hay. Pero claro, por supuesto. Sí, hay un 50% de la economía que está en negro, que tiene que tributar, hay que ir a buscar, con eso solo alcanza para resolver muchos de los problemas que plantea Fede. Y digo, habría que buscar una palabra, y se lo digo a Fede, pero se lo digo a todos los políticos, que no remita a guerra y que no remita a dolor, ni ajuste ni shock, porque Fede lo plantea pensando en la gente. Pero cuando decís shock, lo que se te viene a la cabeza es que la gente va a sufrir. Claro, no que la va a pasar al revés. Por eso, uno tiene tan asociado a esa discusión gradualismo-shock respecto del ajuste que termina impactando en los laburantes, que habría que buscar no una política de contención. Esto de las estadísticas de suicidios que dice Federico González tendría que ser hoy una política de Estado en la República Argentina, ¿no? La cantidad, el número se disparó. La mayoría son varones y adolescentes. Las mujeres adolescentes no es que no lo intentan, sino que fracasan en el intento, también son muchas, ya ha subido muchísima la participación. La deserción escolar. El otro lado de la crisis en la Argentina es la deserción escolar.
si vos en vez de mirar para adentro, si todos en vez de meternos en nuestro universo, cuando caminás por la mañana, por la calle, cerca de estaciones o en cualquier lado de la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, vas a ver muchos más pibes que antes por la calle a la mañana. Son pibes que ya no van al colegio. Digo, todo esto está pasando en la Argentina y coincido con Federico en que hay que hacerlo urgente. Hay que tener un plan para lo urgente, para solucionarle. Está bien el RIGI, está bien, podemos discutir a largo plazo, pero hay que solucionar los problemas de una Argentina que no da más, donde aumenta la tasa de mortalidad, donde los pibes tienen graves problemas de salud mental y donde los viejos se mueren sin medicamentos y sin turnos en el PAMI. Todo esto pasa en la Argentina y habría que darle una solución. Celebro, Federico, que en tu espacio estén pensando en un plan de urgencia, digamos, de contingencia, de urgencia, para abrazar a los caídos, que son cada vez más. El próximo gobierno, sea que le toque otra vez a Javier Milei o a quien sea, o sea cualquiera de los dirigentes que tienen voluntad de hacerlo, la va a tener muy difícil. Pero por supuesto, mira, difícil. yo te digo desde este rol de candidato en ciernes, uno sabe que esto es muy difícil, pero yo creo que en la historia siempre fue difícil. Mira, hay una frase de un personaje de Borges que termina con esta reflexión: le tocó vivir tiempos difíciles como a todos los hombres. Entonces son tiempos difíciles, son tiempos dramáticos, pero bueno, hay que jugársela, hay que poner, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. Acá hay muchos problemas que resolver, que no son fáciles, pero no hay que arrugarle a los problemas, porque como dicen en el barrio, con plata invita a cualquiera. Es decir, para ser presidente y que sea un paseo, bueno, todos queremos ser presidente. A mí me parece que hay que reconocer que la situación es dramática y actuar en consecuencia, en el corto plazo y el largo plazo. Y te agradezco que hiciera referencia a lo del shock, que tiene esa connotación negativa. Yo al shock al que me refiero es un shock de alivio, porque, viste, cuando estás desesperado... Entonces sería, ¿sabes qué, Fede? Un plan analgésico. La Argentina necesita un plan analgésico, no un plan de shock. No, porque la Argentina duele muchísimo ya hoy. Entonces, por ahí esa palabra a uno le remite ajuste inmediatamente. Y necesitamos alivio, un shock de alivio. Tal cual. Por supuesto, y además, mira, yo por mi profesión de encuestador, encuesté mucho el conurbano profundo. Entonces tengo en todos los barrios a alguien que, bueno, que me acompañó en esa parte de mi vida, que eran los trabajadores de campo, y conservo siempre esas amistades que supe conseguir, y me cuentan lo que es no te estoy hablando de villas, te estoy hablando de barrios que son tierra de nadie, que es el Far West. Y te digo, a mí cuando me cuentan eso, todos los días me cuentan esas historias, yo te digo, y esto no es una jactancia, a mí me duele la Argentina, pero me duele en serio. Si no te conmueve eso, no podés ser presidente. Entonces, yo creo, bueno, ahí podemos hablar de la droga, de la cooptación de los narcos a los soldaditos, de la gente que está desesperada. Y bueno, y si cuando vos estás desesperado haces cualquier cosa. Tal cual. Fede, vamos a seguir hablando de esto. Vas a venir, sos un amigo de la casa. Nos gusta siempre charlar con vos. Gracias por haber venido este domingo. Te agradezco mucho y hasta pronto. Hasta pronto. Ahí está Federico González Lourdes. Fede, ¿seguís con